tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este curso de diseño de pruebas de vida de Anaquel, el cual, bueno, pues vamos a empezar hoy y vamos a estar platicando sobre él durante estos 2 días. Y bueno, pues vamos a comenzar. Para los que no nos conozcan, no es la primera vez que participan en alguno de nuestros cursos. Nosotros somos Synergy Biotech, un laboratorio de alimentos cuya misión es dar resultados certeros para decisiones correctas. ¿Cómo lo pensamos lograr? Por medio de 3 diferentes servicios, el cual es el laboratorio de análisis de alimentos, en el cual, como saben, nos especializamos en la determinación de vida de anaquel. También damos capacitación en cursos de calidad e inocuidad de los alimentos, así como también damos consultoría en esos temas. Rápidamente acerca de mí, soy cofundador y director de Synergy Biotech aquí en México. Tengo un postdoctorado en microbiología de alimentos por la Universidad de Wageningen en Holanda, un doctorado en inocuidad de alimentos por la Universidad de Huddersfield, Universidad de Lincoln en Inglaterra, y soy ingeniero industrial y sistemas por parte del TEC de Monterrey. Vamos a empezar con una breve introducción, el cual incluye un caso de estudio de cómo hemos evolucionado en el desarrollo del cálculo de la vida en los alimentos, cuáles son los factores intrínsecos y extrínsecos que tenemos que considerar al momento de estar diseñando nuestras pruebas. Vamos a platicar a detalle acerca de la ISO 16779, la cual, bueno, es de las primeras normas internacionales con la cual nos da las pautas para poder diseñar y ejecutar un proyecto de vida de anaquel. También, cuál es la metodología que nosotros proponemos, las condiciones de almacenamiento, la selección de las temperaturas, dependiendo del tipo de alimento. No es lo mismo hacer una prueba de vida de anaquel para una paleta de caramelo maciza que para una carne congelada. ¿Qué modelo estadístico nosotros proponemos para detectar el límite sensorial? Aquí no se van a confundir. Una cosa es el límite sensorial y otra cosa diferente es la vida de anaquel. Al momento de estar desarrollando un proyecto como por ejemplo de QDA, nosotros podemos determinar el límite sensorial, pero no es lo mismo a la vida de anaquel. Entonces, bueno, una vez que tenemos el límite sensorial, ya de ahí vamos a poderlo juntar con los resultados que obtuvimos en el laboratorio, ya sea de pruebas físico-químicas o microbiológicas, y entonces ahora sí lo podemos poner esa información en un modelo matemático. Y en el caso de este curso, nosotros vamos a estar utilizando el modelo de Arrhenius y el modelo de Gamma. El modelo de Arrhenius se utiliza mayormente para alimentos de larga duración cuya degradación es generalmente físico-química, como por ejemplo algún caramelo. Y el modelo de Gamma se utiliza mayormente cuando la degradación es por medio de microorganismos, como puede ser probablemente como una leche que se encuentra en refrigeración. Vamos a hacer talleres, tanto talleres de QDA, talleres de Arrhenius y talleres de Gamma. Entonces vamos a estar utilizando el Excel mucho. Va a estar muy entretenido. Y también con estos talleres vamos a llegar al taller final en el cual ustedes van a diseñar un proyecto de vida en aquel con uno de los productos de su compañía. Y bueno, pues después de eso vamos a llegar a algunas conclusiones y a finalizar el curso. Entonces, ¿cuál es el objetivo del curso? Es presentar a los participantes con diferentes herramientas normativas, estadísticas, sensoriales y matemáticas para que en conjunto se logre el cálculo de una vida anaquel en los alimentos. Vamos a empezar con el caso de estudio. Este caso de estudio está basado en el proyecto de postdoctorado que hice en la Universidad de Wageningen, en Holanda. Este fue en el periodo del 2007 al 2009, finales del 2009, y pues básicamente aquí me contrataron para hacer toda la parte de evaluación del riesgo microbiológico y determinación de vida de anaquel. Entonces, en este caso de estudio me voy a enfocar
mayormente en la parte de vida de anaquel, ¿sale? Este proyecto fue un proyecto muy bonito, la verdad yo lo disfruté muchísimo. Están involucradas varias universidades, varios centros de investigación y varias compañías de varios países alrededor de Europa, con un presupuesto de más de 2 millones de euros. Entonces, pues realmente fue un proyecto muy robusto en el cual todos trabajamos en diferentes secciones. Había un centro de investigación que se dedicaba a toda la parte de evaluación nutricional. Había otra universidad y otro centro de investigación que se dedicaba a toda la parte sensorial. Otra universidad se dedicaba a toda la parte de tecnología. Entonces, bueno, pues realmente, y bueno, cada 3 meses nos juntábamos y compartíamos los resultados, los avances que teníamos. Ahora lo que les voy a platicar, pues básicamente es una historia muy breve, muy resumida de cómo se determinó la vida de Anaquel de estas comidas. Bueno, estos son algunos de los centros de investigación, algunas universidades y algunas compañías que participaron. Como les platicaba, pues aquí lo que parte de mi trabajo, de mi chamba, fue realizar una evaluación del riesgo microbiológico y vida de anaquel. Aquí ya podemos ver el tipo de alimentos con los cuales estuve trabajando. Estos alimentos eran completamente crudos o una combinación entre semicrudos y crudos. Entonces, aquí en Europa, cuando empezó pues toda esta situación de la Unión Europea, se dieron cuenta de que al momento de estar comercializando alimentos de un país a otro, había países que no podían entender lo que estaban comiendo, pues por el lenguaje. Por ejemplo, había quesos que llegaban de Grecia a Alemania y pues estaban escritos en griego. Todos los alemanes no podían entender lo que estaban comiendo y eso no les gustaba. Entonces decidieron cambiar gran parte de los ingredientes, como por ejemplo el ácido ascórbico, tocoferol, etcétera, y les pusieron a los que les llaman números o los ya muy mencionados e-numbers. Entonces, aquí lo que se hizo es, por ejemplo, al ácido ascórbico se le puso un e-number que pudo haber sido, por ejemplo, E14. No me acuerdo realmente ahorita cuál es, pero a cada uno de estos ingredientes que son generalmente utilizados se les puso un número E. Pero eh, también la contraparte fue de que muchas personas cuando veían los ingredientes y solamente veían una letra o un par de letras y un número, pues sentían como que estaban comiendo puros químicos. Aunque bueno, obviamente el ácido ascórbico sí es un químico, pero es un químico que puede ser natural, ¿no? Ya también se puede hacer artificial, pero bueno, en este caso, si estás tomando jugo de naranja, pues los ingredientes van a tener números aunque en realidad pues sea completamente natural. Pero la percepción que tenían las personas era de que estaban comiendo comida con muchos químicos y eso no les gustaba. Les llamaban Frankie Foods, así como Frankenstein de Frankie Foods. Entonces, pues, y hubo realmente mucha propaganda en contra de este tipo de alimentos procesados, ultraprocesados, por los números las letras E. Entonces, este proyecto surgió como contrapeso de esa percepción que tenían la sociedad europea en ese momento. Aquí la propuesta de varias compañías eran la creación de un alimento completamente crudo. Al momento de que este alimento es completamente crudo, ya tenía la percepción de ser nutritivo, ya que no había pasado por ningún proceso. Los ingredientes eran pues los que se veían en el empaque, ni más ni menos. Y bueno, también no tenían, una de las reglas que tenía este proyecto es que no se podían utilizar químicos para extender la vida de anaquel o preservar este tipo de alimentos más que la sal. Y eso también cada país tenía su propia legislación de la cantidad de sal que debía de tener cada alimento.
Entonces se tuvo que homogeneizar el nivel de sal para todos los países en los que se quería comercializar esta comida. Que bueno, eso también dio pie a que la receta no sabía como querían que supiera, pero bueno, ese ya es esa ya es otra historia. El punto es de que aquí lo que estos proveedores y este proyecto quería proponer era un alimento que se percibiera completamente sano. Y la innovación de este proyecto era el empaque, el cual, de acuerdo al Instituto de Investigación que manejaba todas las partes de los empaques, eh, era la propuesta que ellos daban de que con este empaque y con ciertos gases se podía extender la vida en aquel de estos productos que eran en su mayor parte crudos. Ahora, ¿cómo empezamos? Pues en mi caso, yo llegué directamente del doctorado, o sea, yo terminé el doctorado, entregué mi tesis, en Inglaterra se le llama al examen final, le llaman viva. Entonces yo hice mi viva, desafortunadamente tuve por ahí que hacer algunas correcciones, terminé las correcciones y mientras hacía las correcciones, pues yo ya estaba aplicando a trabajos y a, ¿cómo se llama? Proyectos de postdoctorado y este fue uno de los primeros que me contestaron. Entonces, pues ya fui a la entrevista y pues estuvo bastante fuerte, la verdad. Yo no pensé que me iba a quedar, pero al día siguiente, o sea, yo estaba viviendo todavía en Inglaterra, fui a Holanda, me hicieron la entrevista, duró todo un día. De hecho, me tuve que regresar antes de que terminara porque si no perdía el avión, porque, o sea, yo tomé el avión desde el aeropuerto que está en Ámsterdam, que se llama Schiphol. Sin embargo, Wageningen está como alrededor de unas 3 horas del aeropuerto. Y no es que esté directo, o sea, llegas primero a una ciudad que se llama Ede, y luego de ahí tomas un camión a Wageningen, y luego de Wageningen tomas un taxi a la universidad. Entonces, o sea, todo ese recorrido pues, lo tuve que hacer también de regreso. Y bueno, pues no, o sea, básicamente me salí antes de lo que ellos querían que yo me saliera. Por lo tanto, yo dije, pues no, no, pues aquí, así como, ¿no? Entonces, bueno, pues ya al día siguiente en la mañana, cuando fui al laboratorio, pues ya recibí un correo de ellos. Realmente, en un principio, pues sí, ni tenía ganas de abrirlo porque sabía que iba a ser gracias por participar, pero bueno, la sorpresa fue de que sí me aceptaron. Y, sin embargo, pues tenía que empezar en 2 semanas. Así es que, pues, arregla todo, ya entrega todas las correcciones lo antes posible, porque yo en 2 semanas pues ya empezaba este proyecto. Y así fue. Entonces, ya en la segunda semana yo ya llego y con mi bicicleta, llego, compro una bici y ya con eso llego a la universidad, al centro de investigación de la universidad. Ah, me presentan, todos muy amables, veo a todo el laboratorio, muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos en 3 meses para que nos dé resultados. Entonces, imagínense, o sea, pues sí, al final de cuentas se supone, pues ya eres el doctor en ciencias. O sea, ya pasaste tus 3 años y medio, ya debes de saber cómo hacer las cosas, ¿no? Y bueno, pues entonces aquí me gustaría a ustedes que me dijeran cómo creen, cómo hubieran ustedes empezado este proyecto. A ver, ¿qué opinan? Exactamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver qué produce la primera degradación. Como podemos ver en la imagen, en la parte de abajo tenemos arroz semicocido en una salsa tandoori. Tandoori significa horno. Y luego después, en la parte de en medio, podemos ver una mezcla de vegetales crudos. Y estos vegetales son diferentes. Podemos ver que tenemos champiñones, tenemos cebolla, tenemos pimientos, tenemos zanahorias. Y en la parte de arriba tenemos 2 piezas de proteína, que en este caso es pollo, ¿sale? Y es crudo. Entonces, había unas recetas que eran, o sea, la mezcla, la parte de abajo, en vez de ser arroz, era eh, pasta, la mezcla de vegetales era diferente,
y las proteínas para unas recetas eran carne y para otras recetas eran pescado. Sin embargo, con la comida que más trabajamos, o sea, digamos que nuestra comida modelo fue esta. Entonces, pues, como podemos saber, aquí los microorganismos que tiene el arroz, los microorganismos que tienen los diferentes vegetales y los microorganismos que tienen, que probablemente tenga el pollo, son diferentes, ¿sale? Y debido a que son diferentes, eso significa que también van a crecer diferente. ¿Por qué? Porque estas comidas se comercializan usualmente a 4 grados centígrados. Y pues no todos los microorganismos crecen bien a 4 grados centígrados. Entonces necesitamos saber cuáles son los microorganismos que crecen más rápido a estas bajas temperaturas. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es detectar cómo es su degradación. Como es un alimento crudo, sabemos que el tipo de degradación va a ser mayormente microbiológico. Por ejemplo, en una paleta Tootsie Pop, nosotros no esperaríamos que su degradación sea microbiológica, ya que tiene muy baja actividad de agua, ¿sale? Y mucho azúcar. Ahí esperaríamos que su degradación fuera mayormente físico-química. Pero en el caso de estas comidas que son crudas, aquí esperamos que su degradación sea mayormente microbiológica. Entonces, revisamos en literatura qué microorganismos son responsables de esta degradación, dependiendo de los diferentes ingredientes que tiene esta comida. Entonces, en ese momento, la plataforma que yo utilizaba más es esta, que se llama sciencedirect.com. Y bueno, aquí le puse Ready to Eat Meals Spoilage, y es bacterias de degradación de comidas listas para preparar, y nos dio 1839 resultados, lo que significa es que, bueno, pues sí tengo bastante información de dónde puedo ver o sea, qué tipo de degradación microbiológica puede existir en estas comidas. Y todavía esta búsqueda la puedo realizar más específica, por ejemplo, degradación de arroz, degradación de champiñones, degradación de cebolla, etcétera, y me va a dar artículos científicos, capítulos de libro y libros en los que viene información sobre degradación de los alimentos que yo estoy buscando. Ahora, pues ya existen una amplia variedad de plataformas, como por ejemplo esta, ahorita esta es la que ya yo uso más, que se llama National Library of Medicine, en el cual, bueno, pues en el caso de Science Direct, esta es una plataforma exclusiva para la editorial de Elsevier, que bueno, es inmensa, tiene muchísimos libros, muchísimas publicaciones, pero solamente es una editorial. En el caso de National Library of Medicine, en esta plataforma nos da artículos científicos y buena información sobre una amplia variedad de editoriales, no solamente del Elsevier. Entonces, es más amplio el alcance de esta plataforma. Por eso, en estos momentos, es la que yo ya utilizo más. Pero si quieren, pues saber qué otras existen, aquí les dejo algunas de las más buscadas, que también son muy buenas. Realmente no las utilizo yo tanto, pero está bien que puedan comparar. Ok, entonces, ¿qué produce la primera degradación? Por literatura científica vimos que podrían ser mohos, levaduras, enterobacterias ceae, pseudomonas, lactobacilos, etc. En el caso de Europa, sobre todo en la parte de Europa del Norte, como lo es Holanda, Alemania y Bélgica, ellos no evalúan lo que son los coliformes totales, los coliformes fecales y E. coli por separado, como lo hacemos nosotros aquí en México y como lo hacen los americanos. Ellos prefieren, para evaluar la higiene de un alimento, evaluar toda la familia de Enterobacteriaceae. Entonces tenemos toda la familia de Enterobacteriaceae y luego tenemos una familia más chica que es la de los coliformes totales y luego una familia más chica que son los coliformes fecales y luego una familia más chica que es Enterobacteria, que es Escherichia coli, que bueno,
pues sí, también tiene muchos subgéneros, ¿no? Pero en este caso, para saber cuál es lo que es la higiene en general de un alimento, los holandeses utilizan evaluar toda la familia. Y honestamente, desde mi punto de vista, ellos tienen razón, ya que hay algunos microorganismos que no entran dentro del género de lo que son los coliformes, sin embargo, sí pueden ser dañinos a la salud, como puede ser en el caso de Serratia. Ah, y bueno, teniendo todos estos microorganismos, ahora tenemos que ver el crecimiento de las bacterias en el almacenamiento, si es el mismo. Como sabemos, los mohos no crecen al mismo tiempo que las levaduras, ni que diferentes microorganismos de enterobacteria, ni que las pseudomonas, ni los lactobacilos, entre otros. ¿Por qué? Porque los mohos realmente sí crecen, pero muy lentamente a una temperatura de 4 grados centígrados. Realmente se sienten más a gusto alrededor de los 25 grados centígrados. Sin embargo, lo que son las pseudomonas pueden crecer muy bien a temperaturas bajas. Aquí también la primera decisión que tomamos fue para revisar cuáles eran los microorganismos que crecían primero, fue conservar las muestras a una temperatura de 4 grados centígrados y a una temperatura representando abuso de temperatura de 15 grados centígrados. Y se evaluó la muestra diariamente en base a estas técnicas. Entonces, con esto, lo que nosotros hicimos fue ver cómo es el crecimiento de estas comidas desde el día cero hasta cuando se supone que se deberían de echar a perder. Que nosotros teníamos como objetivo que su fecha de caducidad fuera 15 días después. Entonces, durante 15 días estuvimos evaluando el crecimiento microbiológico de estas comidas. Se realizaron pruebas diarias de evaluación microbiológica para determinar qué bacterias de agregación crecen más rápido en las comidas. Y aquí la sorpresa fue que las bacterias que crecen más rápido en estas comidas fueron los lactobacilos. Ahora, ¿pero de dónde vienen estos lactobacilos? Estos lactobacilos, si ustedes recuerdan, son bacterias ambientales. Entonces, realmente, si se acuerdan, por ahí en la comida vimos que tienen cebolla y tienen zanahorias, ¿sale? Que se encuentran en la tierra. En la tierra nosotros podemos encontrar pues, básicamente casi toda la familia de los lactobacilos. Y bueno, entonces también eso puede ser debido a un mal lavado. Ahora, en cuanto al lavado, que también es algo muy importante, la compañía con la que estábamos trabajando más seguido se encontraba en Bélgica. Pero bueno, o sea, de la ciudad que se encontraba en Bélgica a Wageningen, realmente eran como 3 horas, 3 o 4 horas de distancia, que bueno, para mí no es mucho, para un mexicano no es mucho, para un europeo pues sí es algo de distancia. El punto es de que en la zona en donde estaba esta fábrica, no había mucha agricultura alrededor y también allá se utiliza mucho el comprar verduras por medio de brokers. Entonces, ¿qué son estos brokers? Son compañías que, por ejemplo, que compran verduras, diferentes tipos de verduras, llegan a Holanda, generalmente, usualmente llegan a Holanda primero, y de ahí se lavan, se pueden triturar de diferentes maneras, o sea, puede ser en rodajas, puede ser en cubos. Ese es el valor agregado que ellos le dan, o sea, le dan un lavado, le dan un corte y luego ellos te venden esa zanahoria lavada y cortada en cajas, ¿sale? O sea, todo eso se mantiene a una temperatura entre 3 y 4 grados centígrados y bueno, pues ya llega a tu caja y ya lo único que tú tienes que hacer tienes una mesa con una banda, tienes diferentes personas en una parte de la banda, la otra en la otra parte de la banda, tienen su caja, por ejemplo, va pasando el recipiente y la primera persona le pone tantos gramos de arroz con la salsa tandoori y luego otra persona le pone lo que es una mezcla de vegetales que ellos mismos crearon en base a las cajas de vegetales que compraron
y luego la última persona le pone los 2 pedazos de pollo y de ahí se va a una máquina que le echa lo que es el gas y bueno, sella completamente el empaque. Entonces, estos brokers traen vegetales, digamos, zanahorias. De enero a marzo lo traen de Tailandia. De abril a junio lo traen de México. De julio a septiembre lo traen de Argentina. De octubre a diciembre lo traen de Sudáfrica. ¿Sale? Entonces, dependiendo de cuándo sea la temporada en cada año, de ahí es en donde compran lo que son las zanahorias, las llevan con el broker, le dan el procesamiento y de ahí, bueno, pues ya es repartido a sus clientes. Ahora, pregunta, ¿ustedes creen que la carga bacteriana que tiene una zanahoria en México es lo mismo que la carga bacteriana que tiene una zanahoria en Tailandia? Exacto, no lo es. ¿Por qué? Claro, porque pues, no sabemos cómo fueron las condiciones de riego en Tailandia ni en México. No sabemos cómo lo abonaron. Ah, también la carga microbiológica endógena de la tierra no son las mismas. Incluso del mismo México no es lo mismo la cantidad bacteriológica que tiene, eh, no sé, Torreón con Querétaro, con Cancún. Tienen diferentes tipos de suelos y diferentes cargas bacterianas. Por lo tanto, si hay zanahorias creciendo en esos lugares, también van a tener diferentes cargas bacterianas, ¿no? Bueno, entonces, a pesar de que llegan y se lavan con cierto porcentaje de cloro o algún sanitizante y de ahí son procesadas, al momento en que estas tienen un lavado, recuerden que aquí se les está dando un lavado, no es un pasteurizado y mucho menos es un esterilizado. Entonces, si unas zanahorias llegan con una carga bacteriana muy alta, aunque haya un lavado con cierta cantidad de cloro, desinfectante, sí se va a disminuir la carga bacteriana, pero puede suceder que siga estando alta. Por el contrario, si llega con una carga bacteriana baja, eso significa que pues, lo va a reducir bastante. Entonces, ¿y eso qué significa? Eso significa que la contaminación inicial de cada una de estas comidas que nosotros estuvimos evaluando va a ser diferente dependiendo de la temporada y dependiendo de dónde hayan traído esas zanahorias, o en este caso, los diferentes ingredientes, como pueden ser los champiñones, las cebollas, etcétera. ¿Sale? Bueno, entonces aquí nosotros de lo que nos enfocamos a revisar para determinar la vida en aquel de estas comidas fueron los lactobacilos, la enterobacteria y la cuenta total. Ahora, de estos tres, el que crecía más rápido, como aquí lo estoy señalando, fueron los lactobacilos, ya que debido a que son microorganismos ambientales, realmente son muy fuertes. Entonces empiezan a crecer y al momento de crecer, como ustedes saben, también empiezan a emitir lo que es dióxido de carbono y también ácido láctico. Entonces también empieza a cambiar lo que es la dinámica de crecimiento del resto de los microorganismos, porque al momento de que empieza a emitir ácido láctico, baja el pH y a la mayoría de los microorganismos no les gusta crecer en pHs bajos. Entonces, ¿qué era lo que empezamos a ver? Pues que al momento de que pasaba el tiempo, crecía mayormente y más rápidamente los lactobacilos, creando dióxido de carbono y creando ácido láctico. Entonces, yo en mi hojita de Excel, entonces, recuerden que yo venía de Inglaterra, en donde hice mi doctorado en inocuidad de los alimentos, que fue mayormente microbiología. Aquí lo que se hizo fue visitar diferentes compañías que producen producto fresco, como zanahorias, eh, cebollas, etcétera, ¿no? O sea, fue una gran variedad de producto fresco, lo que estuve analizando, tomates, ahí con los tomateros de Culiacán.
Entonces, y veía si efectivamente los sistemas de gestión ayudaban a reducir la carga bacteriana. Y aparte también de la carga bacteriana que salía, evaluaba qué tipo de carga bacteriana era. Como hacía mesófilos aerobios, también quería saber si el tipo de bacterias eran inocuas o no inocuas, dependiendo del el tipo de alimento. Entonces, bueno, aquí yo tenía estándares ya definidos de cuántos coliformes debía de haber ahí, a cuántos mesófilos aerobios, cero listeria, etcétera. Ahora, para estos alimentos que son mayormente crudos, se espera que su degradación cuando llegue a una carga bacteriana de 10 a la 8. Entonces, yo estaba buscando y esperando a que estos alimentos llegaran a 10 a la 8 para yo decir que llegaron a subida de aquel. Entonces, ese era mi estándar, porque recuerden que yo estaba acostumbrado a los estándares. Sin embargo, cuando estaba haciendo este tipo de evaluaciones, uno de mis compañeros de oficina, éramos creo que 4 en la oficina, más o menos, de repente había una chica de China que iba y venía. Entonces, pero bueno, la mayoría de los que trabajamos en esto somos muy curiosos, ¿no? Entonces, había un chico holandés que era muy curioso y fue y me visitó al laboratorio y bueno, pues ya para ver qué estaba haciendo, ¿no? Y pues ya le expliqué que estaba viendo en qué momento se llegaba la vida de anaquel de estas comidas. Y me dice, bueno, ¿y cómo va? Le dije, bien, pues todavía no, es el día 8 y todavía no llega al límite que le tenemos establecido de 10 a la 8 UFCs sobre gramo. Y luego voltea y ve la comida que estaba inflada, como ustedes pueden ver en la pantalla, y me dice, bueno, pero eso ya no te lo compro. Bueno, entonces, cuando él me dijo, eso yo no te lo compro, fue cuando me cayó el 20. O sea, antes lo único que me interesaba era ver hasta qué día, hasta qué momento íbamos a llegar al 10 a la 8 UFC sobre gramo de lactobacilos, ¿sí? Y a pesar de que tenía las comidas enfrente de mí, estaba ignorando completamente el hecho de que estaban infladas. Y la verdad, ¿qué ama de casa o qué padre de familia en su sano juicio va a comprar una comida inflada para darle de comer a sus hijos? Nadie. Y sobre todo porque estas comidas no eran baratas. O sea, costaban alrededor de 7 euros en el 2007. ¿Sale? O sea, es caro para nosotros, es caro para ellos. Bueno, el punto es de que en ese momento me di cuenta de que o sea, estaba ignorando completamente la parte sensorial de las comidas, en este caso el aspecto visual. Y lo que tuve que cambiar de opinión es de que la vida de Anaquel no se iba a dar de acuerdo a cuando llegara a un límite microbiológico. La vida de Anaquel se iba a dar hasta el momento que el cliente ya no te lo va a comprar, hasta el momento en que ya no sea aceptable para el cliente. ¿Sale? Evidentemente, ustedes dirán, es obvio. Bueno, ahora en este momento sí es obvio, pero cuando estaba haciendo esas pruebas no fue tan obvio. O sea, si este investigador no hubiera ido de metiche, de metichote, para ver qué estaba haciendo y no me hubiera dicho que eso ya no te lo compro, eh, pues sí, o sea, no me hubiera quedado el 20. Entonces, desde ese momento, pues ya también decidí el realizar pruebas sensoriales para determinar la vida en aquel y relacionarlo con lo que es el crecimiento bacteriano. Entonces, micro refleja la realidad sensorial del alimento. La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque una vez que yo ya me di cuenta que la vida en aquel está en base eh, a la parte sensorial, en este caso que se infle el empaque, yo ya pude hacer pruebas
para ver en qué momento empieza a haber se empieza a ver un poco de inflación, se empieza a ver el alimento un poco inflado, y ese realmente es cuando yo ya determino la vida de anaquel. Entonces, en ese momento yo puedo cuantificar cuál es la carga bacteriana y poner el límite, ¿sale? Entonces, pues esta fue una de las propuestas que yo hice, el realizar este tipo de pruebas de vida en aquel, relacionando lo que son los resultados que obtenemos en el laboratorio, en este caso de microbiología, con los resultados de evaluación sensorial. Y bueno, pues aquí cabe mencionar que este tipo de alimentos, pues se espera que sean producidos en una ciudad de un país en particular y sean transportados a otros países. Al final de cuentas no eran únicamente para mercado local. Y por eso requerían que la vida en aquel de estos alimentos fueran alrededor de 15 días o por lo menos 9 días. Sin embargo, pues desafortunadamente con el crecimiento de los lactobacilos, ya para el séptimo día, en promedio, estos ya se podía notar el empaque inflado. Y digo en promedio, ¿por qué? No sé si recuerdan que les había comentado que la contaminación inicial de estas comidas depende de la contaminación inicial de los diferentes ingredientes que tenía. O sea, la contaminación inicial de las zanahorias, de las cebollas, etcétera, de los pimientos. Entonces, cuando nosotros hacíamos las evaluaciones en el día cero, cuando apenas nos llegaban estas comidas, eh, o sea, nos llegaban y lo primerito es hacerles sus evaluaciones microbiológicas para ver cuál es la contaminación inicial. Algunas venían con una contaminación muy alta y la vida en aquel de estas comidas era menor. En vez de ser de 7 días, a veces eran 3 días, porque pues realmente ya venían muy contaminadas. Y hay otras comidas que llegaban con una contaminación inicial muy baja, y esas sí podían llegar hasta los 9 días. Sin embargo, en promedio, nosotros propusimos una vida en aquel de 7 días. Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir de este caso de estudio? Pues que en la mayoría de los casos, este tipo de comidas duran alrededor de 7 días, en algunos casos menos, dependiendo, como lo habíamos platicado antes, de la contaminación inicial. El límite microbiológico es diferente al aspecto visual, que lo vimos cuando estábamos platicando acerca de que nosotros estábamos esperando a que llegara a una degradación de 10 a la 8 UFC sobre gramo, y pues, realmente no es así. Tuvimos que considerar el momento en el que empezamos a notar que el empaque se inflaba. Los lactobacilos para este tipo de comidas fueron los que mayor impacto tuvieron en la vida de anaquel debido a la emisión de dióxido de carbono. La contaminación inicial fue la que tiene mayor influencia en este producto. El combinar con resultados de estudios sensoriales del alimento, no tomar decisiones únicamente con los resultados de laboratorio, en este caso microbiológicos. El diseño y ejecución de un proyecto de vida en aquel requiere de conocimiento técnico, decisiones, intuición y en algunos casos asunciones. Se recomienda evaluación junto con las pruebas de riesgo, que son evaluación de crecimiento de patógenos. Que bueno, fue la otra parte del proyecto. Y bueno, sí, cada vez que hagan este tipo de pruebas de evaluación de vida en aquel, sí les recomendamos mucho que la hagan de la par con su supervivencia y crecimiento de patógenos que puedan haber en estas comidas. Para este tipo de comidas nosotros inyectábamos una cierta porción ya medida de Listeria, Salmonella, Staphylococcus aureus y Bacillus cereus para saber si podían crecer durante el tiempo de vida en aquel de estas comidas. Y bueno, de ahí se escribió este artículo científico, el cual está buenísimo. Les recomiendo adquirirlo.
Una vez que acabé el proyecto, regresé a México y empezamos con la compañía, con el laboratorio de Synergy Biotech. Y curiosamente, dentro de los primeros proyectos que nosotros hicimos, fueron proyectos de vida de anaquel. Esto estamos hablando que fue alrededor del 2010. Y no hasta el 2015 fue cuando salió la norma ISO 16779, que la realidad a mí me gustó mucho que haya salido esta norma, que tiene muchas áreas de oportunidades desde mi punto de vista, sí las tiene, que ya las estaremos viendo en el transcurso de este proyecto, de este curso. Sin embargo, por lo pronto ya nos da pautas para que nosotros podamos ejecutar una prueba de anaquel y podamos tener resultados comparables. Ahora, ¿qué es lo que nosotros consideramos en un alimento para evaluar su vida de anaquel? Pues la vida de anaquel mayormente es el conservar la calidad del alimento durante cierto periodo. Y esto incluye que sea inocuo. Si no es inocuo, pues ya se acabó. Game over. Si no hay inocuidad, no hay negocio. Que aquí también se espera que sepa igual, que tenga esa consistencia en el sabor durante el transcurso de tiempo de su vida en aquel, que también se conserve con cierto rango de nutrición. O sea, sabemos que, por ejemplo, la vitamina C se va degradando conforme pasa el tiempo, pero al momento de que nosotros consumamos un jugo de naranja, sí queremos que tenga cierto nivel de vitamina C. Y finalmente, el legal. Entonces, aquí como ejemplo de legal, tuvimos a un cliente que ellos, bueno, producen muchos, tienen una amplia gama de alimentos que producen, pero dentro de esta gama producen té negro, y té negro tiene una NMX, ¿sale? Tiene una norma mexicana, en la cual define cuál es el límite de cafeína que debe de tener el té negro para que sea comercializado. Entonces, nosotros podemos tener un té negro por 3 años y te lo preparas y a lo mejor cambia un poquito en el sabor, ligeramente, pero realmente no hay mucha diferencia. Pero el nivel de cafeína sí va a ser diferente. Se va degradando conforme pasa el tiempo y probablemente después de 3 años ya no tenga o tenga muy poco. Entonces, aquí la vida en aquel de ese té negro sí está delimitada por el nivel de cafeína que tiene. Una vez que llega a cierto nivel, se tiene que retirar, ¿sale? Entonces también está la parte legal. Hay que recordar lo que dice Mark Twain, que la historia no se repite, pero casi siempre rima. Entonces, en el caso de los alimentos, pues sí, o sea, hemos estado creando nuevas recetas, cada vez los alimentos tienen más gomas, eh, se han desarrollado muchos ingredientes funcionales. Estoy de acuerdo, o sea, ya tal vez una bolsa de papitas que ahora consumo no es la misma, no tiene la misma receta que una bolsa de papitas que consumía en los 80s. Ahora ya tiene muchos otros químicos que lo hacen tener mejor textura, durar más, un mejor sabor, etcétera. Sin embargo, sin embargo, va a tener degradación. Y eso es a lo que nosotros tenemos que considerar. O sea, sí, a lo mejor no es exactamente lo mismo, pero va a llegar un momento en que va a empezar a tener cierta degradación y eso es lo que nosotros tenemos que medir para determinar su vida de anaquel. Ahora, ¿qué es la vida de anaquel de acuerdo a la academia? La vida de anaquel de un alimento es el periodo del tiempo de un producto para volverse inaceptable, desde perspectivas sensoriales, nutricionales o de inocuidad. Aquí les recomiendo mucho que revisen el trabajo que hizo la Busa, ¿sale? Él es un académico que trabajó mucho en los 80s y en los 90s, desarrollando modelos matemáticos para calcular la vida en aquel de una gran variedad de alimentos. Entonces, él también tuvo muchos estudiantes, de estos estudiantes muchos siguieron haciendo investigación en vida de anaquel. Entonces, sí hay muchas bases científicas de donde nosotros podemos tomarlas
aprender y crear nuestros propios proyectos. Ahora, por parte de la industria, ¿qué es la vida de anaquel? Desde el punto de vista de la industria alimentaria, la vida útil se basa en el grado de pérdida de calidad en un alimento que la empresa de alimentos permitirá antes del consumo del producto. En este momento, la comida todavía puede estar sensorialmente aceptable. Ahora, por parte del consumidor, la vida de anaquel es el momento en el que la comida ya no tiene un sabor, olor, textura o color aceptable. Ya no te lo compro. Si recuerdan, cuando estaba la comida inflada y dijo este investigador al momento de verla, pues eso ya no te lo compro. Bueno, pues probablemente antes a ese momento fue cuando llegamos a su vida de anaquel. De acuerdo con la Profeco, la vida de anaquel es la fecha, bueno, la vida de anaquel en el caso de la fecha de consumo preferente o en inglés best before, es la fecha a partir de la cual el producto deja de presentar todas sus cualidades íntegras, por lo que su color, sabor o consistencia pueden verse alteradas. A pesar de esto, su consumo no representa ningún riesgo para la salud. Sin embargo, también tenemos la fecha de caducidad o use by. Es la fecha límite en que se considera que las características sanitarias y de calidad que debe reunir para su consumo un producto preenvasado, almacenado en las condiciones sugeridas por el responsable del producto, se reducen o eliminan, de tal manera que después de esta fecha no debe comercializarse ni consumirse. ¿Por qué calcular la vida de anaquel? Para cumplir con las expectativas del cliente o el consumidor. Recuerden que no necesariamente es lo mismo. A lo mejor ustedes son una empresa de ingredientes y su cliente es una fábrica de alimentos. Entonces, evidentemente ellos también quieren que los colorantes o saborizantes que ustedes les vendan duren el tiempo de vida que dice que ustedes les prometieron en la ficha técnica. O a lo mejor su cliente es un supermercado, ¿sale? Por otro lado, también están los consumidores, el cual también espera que ese alimento que compran dure lo que dice el empaque. En lo que se refiere al empaque, nos referimos con el sabor, consistencia y nutrición. Bueno, y también por qué calcular la vida en aquel. Hay que recordar que también por ahí por la pandemia, no recuerdo si fue un poco antes o durante la pandemia, que hubo una actualización en la mayoría de las normas de sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, en las cuales añadieron un punto donde especificaban que se requiere que la vida, se requiere demostrar que la vida en aquel de los alimentos tenga base científica, ¿sale? Entonces, con este punto que pusieron la mayoría de las certificadoras, bueno, pues para nosotros estuvo muy bien porque nos incrementó lo que son los estudios de vida en aquel exponencialmente. También sirve para evitar pérdidas financieras por merma al retirar el producto antes del 30% o más de su tiempo de vida en aquel real. Entonces, aquí hemos tenido clientes los cuales calculan la vida en aquel, o sea, así los ponen a temperaturas de 65 grados centígrados, 70 grados centígrados y con una humedad del 100%. Ahora, ¿en qué parte de la República hemos llegado a tener 65 o 70 grados centígrados con 100% de temperatura? Pues la verdad, en muy pocos lugares o tal vez en ninguno. Entonces, aquí hay que medirle el agua a los frijoles, ya que al momento de que están poniendo temperaturas demasiado altas y humedades demasiado altas, ya no están representando una degradación real del alimento. Y eso lo que significa es que sí, o sea, la vida en aquel que ustedes le van a poner a ese alimento va a ser demasiado conservadora. Y eso significa desperdicio. Pero aquí lo que no, o sea, de este grupo de personas que así determinan la vida en aquel, no están viendo más pues de cubrirse las espaldas, porque al momento de que se está desperdiciando el 30% del producto que genera la compañía,
O sea, en dinero, pues estamos hablando de una compañía a nivel mundial. 30% de la producción son millones de pesos. Ahora, ¿qué sucede con todo ese producto? Bueno, pues se va a la basura. ¿Cuántos metros, si no es que kilómetros de empaque de plástico, de empaque de plástico no degradable, están produciendo para ser específicamente desperdiciado? ¿Cuánto alimento que no va a ser utilizado por personas va a ser desperdiciado? ¿Cuánta energía, cuánta agua se está utilizando para llegar a ese alimento que va a ser desperdiciado? Solo porque quieren ser demasiado conservadoras. ¿Sale? Entonces, aquí estoy de acuerdo. Yo también soy una persona conservadora que no le, que también prefiero tomar decisiones de una manera que proteja al consumidor y que proteja a la compañía. Pero al momento de que estás llegando al 30% de desperdicio, estás haciendo más daño que bien. Entonces, pero eso no lo ven. A pesar de que ya se los dijimos, dicen, sí, pero si me equivoco a ti no te van a correr, me van a correr a mí. Bueno, entonces para eso estamos dando estas herramientas, para que puedan tener cada vez más puedan tomar cada vez más una decisión lo más cercana posible a la realidad. Hay que evitar pérdida de oportunidades comerciales al no ampliar la comercialización de un alimento por miedo a que no dure lo suficiente. Evitar quejas al vender productos sensorialmente inaceptables, no inocuos o que no cumplen con la normatividad del producto. Vida de anaquel, ok, pero ¿cuándo? Aquí también hay que especificar al momento de estar desarrollando los proyectos si nosotros vamos a estar midiendo la vida de anaquel durante, una vez que fue ya pues empaquetado el alimento o desde que llega al anaquel en los supermercados hasta que llega al consumidor. O sea, ¿cuánto va a ser el periodo de vida de anaquel? También si va a ser cuando el producto esté siempre cerrado o va a ser una vez que esté abierto. Evidentemente, cuando nosotros compramos 1 litro de leche y lo abrimos, pues ya la vida de anaquel va a ser diferente. Al momento de que está cerrado, estamos hablando de que si es una leche en Tetra Pak, pues nos puede durar varias semanas, varios meses. Sin embargo, una vez abierto este envase Tetra Pak, pues va a durar solamente algunos días. Porque como sabemos, pues en el medio ambiente hay bacterias que van a entrar al empaque al momento de que nosotros nos estemos sirviendo o si lo dejamos destapado durante algunos minutos. Y bueno, eso es lo que va a generar la degradación de esta leche, incluso aunque esté refrigerada. Entonces, ¿cuándo queremos evaluar la vida de anaquel de esta leche Tetra Pak? ¿En el anaquel o una vez que esté ya abierto? Esas decisiones también las tenemos que tomar. Queremos validar la vida de anaquel o determinar la vida de anaquel. Si nosotros ya tenemos una receta que hemos utilizado, esa receta toda la vida y ya sabemos que dura 8 meses, pero no tenemos el fundamento científico para poder decir que dura 8 meses, entonces nosotros estamos validando la vida en aquel de este alimento. Si es un nuevo desarrollo, un nuevo empaque, al momento de cambiar un proveedor, un ingrediente o una nueva receta completamente, entonces, a lo mejor nosotros ahí estamos determinando la vida de anaquel, porque con esos cambios no sabemos si realmente va a durar lo que duraba antes. Validar. Ya se tiene una estimación de la vida de anaquel por históricos, análisis internos, productos similares, etc. Se tienen datos de la degradación del alimento. Se requiere validar de manera cuantitativa la vida de anaquel. Determinar. ¿Se tiene o no una estimación de la vida en aquel del alimento? No siempre se tienen datos sobre la degradación del alimento y se requiere determinar en qué punto el alimento ya es aceptable para el consumidor. Ahora, ¿cómo validar y determinar la vida en aquel? Pues puede ser por diferentes actividades, puede ser por observación, pueden tener cierto número de alimentos en retención a la temperatura en la que se va a comercializar y estar haciendo muestreos periódicamente, dependiendo del alimento, puede ser semanal o mensual,
y ver, estar midiendo cómo se va degradando. También existen tablas, estas tablas salieron en los 70s y 80s, donde decía que, por ejemplo, si es un alimento enlatado, va a durar entre 3 y 5 años. Si es un embutido, va a durar entre 3 y 4 semanas, y así sucesivamente. Sin embargo, pues aquí el poner una vida en aquel de 5 años a un enlatado, pues esto es un poquito arbitrario, porque no sabemos si es a lo mejor un alimento con bajo pH o con alto pH. O sea, no es lo mismo un enlatado de jamón que un enlatado de chiles. Probablemente ambos son enlatados, pero dudo mucho que ambos tengan una vida en aquel de 5 años. Evaluación empírica, que desafortunadamente todavía lo veo mucho aquí en varios laboratorios de México, incluso laboratorios que están acreditados. Algunos son, ah, un laboratorio lo que hace aquí en el Estado de México es pone el alimento en la azotea del laboratorio y dice que si dura 3 días equivale a un año. Obviamente, pues cuando me dijeron eso, le dije, bueno, pero, o sea, es 3 días, pero en enero o en agosto o en octubre, o sea, ¿cuándo? ¿3 días de qué mes? Porque sí, o sea, en la Ciudad de México y Estado de México realmente tenemos buen clima. Bueno, teníamos buen clima entre 25 y 30 grados, pero ya ha estado cambiando como cuando llegamos a los casi 33, 34 grados aquí en la Ciudad de México, todos los chilanguitos nos estábamos muriendo, ¿no? Imagínense el metro cómo estaba. Hay variabilidad de temperaturas durante el día y hay variabilidad de temperaturas entre los diferentes meses y temporadas del año. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que si dura 3 días en la azotea, dura un año, si no tienes registro del calor que tuvo esa comida durante esos 3 días? Y sobre todo, si no hubo calor y hubo solamente frío, o si hubo lluvia, entonces ¿eso qué equivale? O sea, ¿cómo le hacen? Y luego otro laboratorio que también pues es muy famoso. Ese lo supe porque tengo una amiga que trabaja, es la gerente en una fábrica para helados. Entonces, pues cotizó con nosotros y cotizó con otros laboratorios, lo cual, bueno, pues es muy usual. Mínimo hay que tener 3 cotizaciones diferentes. Y el laboratorio que ganó, ellos de la manera en cómo hacían la vida en aquellos, tienen una batería de evaluaciones tanto microbiológicas como fisicoquímicas y sensoriales, que lo hacen 4 veces en un periodo de 4 meses. Creo que es así. Entonces, ¿qué sucede? Pues independientemente si es una paleta de caramelo macizo o helado de vainilla, que en este caso este es el producto de mi amiga, le iban a hacer exactamente los mismos análisis. Y aquí lo que más me sorprendió es que dentro de estos análisis de vida de anaquel, le iban a hacer un análisis de vibrio cólera para determinar la vida de anaquel al lado de vainilla. Entonces, olvídense. Y bueno, pero bueno, al final de cuentas, pues fue el más barato de las cotizaciones y fue el que contrataron y lo contrataron porque iban a tener auditoría. Y aquí, pues fueron las auditoras, revisaron y revisaron ese punto y se lo pasaron, porque al final de cuentas, de la manera en cómo está escrito en la certificación o en las pautas de la certificación, viene como que debe de tener base científica. Y sí, sí tiene base científica, pues la hizo un laboratorio y ahí están los resultados de vibrio cólera y entre otros microorganismos y entre otros análisis físico-químicos. Entonces, pues cumple. Ahora, aquí también pues hay que tener tantito criterio. Si eres auditor, pues necesitas saber lo que estás auditando. Y sí, estoy de acuerdo de que lo hicieron con base científica, pero al momento de que tú ves que evaluaron la vida en aquel, midiendo el crecimiento de vibrocólera en helado de vainilla,
pues tienes que saber que algo pues no está muy bien por ahí, ¿no? Pero bueno, entonces hasta en este momento, en el 2024, todavía es posible hacer ese tipo de evaluaciones. Y el resultado, pues le dieron una vida de anaquel entre 8 y 14 meses. Eso es lo que viene en el reporte. Entonces, bueno, pues sí. Eh, el que nosotros utilizamos es la ISO 16779, que fue emitida por la ISO en el 2015, en el cual pues, se determina la vida en aquel, es determinación y verificación por medio de evaluaciones sensoriales. Sin embargo, en la norma también recomienda el uso de evaluaciones tanto físico-químicas o microbiológicas, dependiendo del alimento, y todo eso ponerlo en un modelo cinético, el cual nos pueda proyectar cuál va a ser la vida en aquel a diferentes temperaturas, que es el que utilizamos aquí en el laboratorio de Synergy Biotech. También o sea, más o menos por las mismas fechas, no, o sea, salió después, pero creo que fue en el mismo año o en el 2016, en el que salió la norma ASTM a 2454-20, que también es para determinar la vida en aquel, pero en base a las ASTM. Entonces, para los que conocen las normas ASTM, son normas muy famosas en Estados Unidos. Las normas ISO se emiten en Suiza y son muy famosas a nivel mundial. Y si vas a Japón, a Estados Unidos, a México, a donde quieras, van a conocer la norma ISO 9001. Sin embargo, las ASTM no son tan conocidas a nivel mundial, excepto si trabajas con compañías americanas. Ellos sí te piden que tengas tus sistemas en base a las ASTM. Son mayormente conocidas en los ámbitos metalmecánicos. Por ejemplo, el año pasado fui a un evento que fue del nearshoring y la gran mayoría de los que son proveedores de la industria automotriz se certifican por medio de normas ASTM, como también de algunas normas ISO. Ambas normas, tanto la ASTM como la norma ISO, son muy similares. Sin embargo, pues la ASTM está más fácil de entender. En la norma ISO, tú tienes que saber, tú ya tuviste que haber hecho pruebas de vida en aquel para poder interpretarla y poder ejecutarla. La norma ASTM te lleva un poquito más de la mano, es más clara en caso de que no tengas tanta experiencia en esta área. Ahora, ¿por qué usar la ISO 16779? Pues aquí, para empezar, es una norma internacional. Entonces, no es un método interno que nosotros nos sacamos de la manga, no es poner la comida en la azotea durante 3 días, no es evaluar la vida en aquel de un helado de vainilla con vibrio cólera, entre otros microorganismos. O sea, ya es algo, alguien más. Si recuerdan, estas normas ISO duran entre 5 y 7 años en salir al público, porque son evaluadas por diferentes grupos académicos, por diferentes compañías, y una vez que se llega a una conclusión en general, ya es cuando es publicado. Entonces, aquí hay una gran variedad de personas, tanto en la academia como en la industria, como en la investigación, en todo el mundo, que tanto revisó como ejecutó la prueba para obtener resultados similares. Tiene base científica, la cual nos sugiere realizar evaluaciones físico-químicas y microbiológicas y combinarlas con evaluaciones sensoriales y ponerlo en un modelo matemático, lo cual nos ayuda a tener repetibilidad y reproducibilidad de los proyectos que nosotros hagamos y también es auditable. Sin datos relevantes, la vida de Anaquel es solamente una opinión. Ahora también existen 2 líneas de investigación para la determinación o verificación de vida de anaquel. Una es en tiempo real, la cual son alimentos frescos como la leche fresca, embutidos, etcétera, y otras que son las pruebas de vida anaquel aceleradas,
las cuales generalmente se utilizan con alimentos de larga duración, como puede ser la miel, los confitados, los productos congelados, etc. Aquí la determinación de vida anaquel en tiempo real es la metodología que es capaz de evaluar la estabilidad de un producto basado en datos que son obtenidos en un periodo significativamente corto de tiempo. Estamos hablando de 6 meses o menos, como puede ser las comidas que por ahí les mostré en el caso de estudio, que ni siquiera a los 6 meses llegaron, ¿no? Lejos de los 6 meses. Para la determinación de vida anaquel en tiempo real, la degradación del alimento puede ser físico-químico, microbiológico, aunque generalmente para la vida anaquel en tiempo real es microbiológico. Ahora, para determinar la vida anaquel acelerada, la metodología es capaz de evaluar la estabilidad de un producto, un alimento, una bebida, basado en datos que son obtenidos en un periodo largo de tiempo. La degradación es comúnmente físico-química, como por ejemplo en los enlatados o en los confitados. No es muy común que la degradación sea por microorganismos. No estoy diciendo que microorganismos no puedan crecer ahí. Sobre todo en los enlatados, pues si recibe un golpe, puede haber la posibilidad de que crezca Clostridium botulinum, el cual es súper peligroso. Sin embargo, en condiciones normales, sin abolladuras, etcétera, es muy poco probable que crezcan microorganismos. Es más probable que haya pérdida de sabor, que haya pérdida de color, que haya pérdida de textura en el alimento que se encuentra en los enlatados, y en base a eso se puede determinar su vida anaquel. Ahora continuamos con lo que son los factores intrínsecos y extrínsecos de los alimentos. ¿Cuáles son los factores intrínsecos? Estos son como por ejemplo la actividad de agua, que es el agua disponible en el alimento. Aquí podemos ver betún de chocolate y chocolate macizo. ¿Ustedes creen que tienen la misma actividad de agua? Exacto, no, no tienen la misma actividad de agua. ¿Cuál tiene más y cuál tiene menos? Sí, pues sí, evidentemente el chocolate macizo tiene menos actividad de agua que el betún de chocolate. Muy bien, ahora, ¿cuál de los dos ustedes creen que se va a degradar primero y por qué?